Ya. Buenas tardes, Nicaragua. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Quiero hablarles un poco sobre esta tradición mariana, porque hay algunas interpretaciones que no están muy claras. Esta es una tradición que se remonta al año de 1742, es decir, hace 276 años. Surgió en la iglesia de San Francisco de León. Surgió como una festividad religiosa destinada a la Virgen María. En el año de 1947, entre julio y agosto, se dio una erupción del Cerro Negro que prácticamente aterrorizó a la ciudad de León y los alrededores. Prácticamente durante 2 semanas cayó de manera incesante cenizas sobre la ciudad, sobre los techos de las casas. La catedral de León estaba llena y con peligro de derrumbarse por el peso de la ceniza y la arena que demandaba el Cerro Negro, un volcán bastante joven, un volcán que surgió el 13 de abril de 1850. Debido a eso, el obispo Isidro Augusto Oviedo y Reyes pidió o sacó a la Virgen María en penitencia, pidiéndole que cesara la erupción del Cerro Negro. Es lo que origina la gritería chiquita, es decir, que se celebra el 14 de agosto. La celebración del 7 de diciembre surge en 1857. El monseñor Gordiano Carranza, desde el atrio de la iglesia de San Felipe, anima al pueblo leonés a visitar casa por casa y celebrar a la Virgen María. Algo importante que hay que destacar es que en el año de 1995 se dio una erupción del Cerro Negro bastante parecida a la erupción de 1947. Yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan que también en esa época de 1995, eso fue entre noviembre y diciembre, también León fue fuertemente golpeado por el Cerro Negro, las casas, las calles llenas de arena, de cenizas. La gente iba a sus trabajos con sombrillas. Aquello fue incesante. Y León fue también en esa época fuertemente golpeado por una epidemia de leptoespirosis que causó muchos muertos, incluso jóvenes. La leptoespirosis, para los que no sepan, es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite por las heces y las orinas
de las ratas y los animales y otros animales domésticos. Y sucede que en esos días había llovido de manera incesante, de forma tal que las orinas se transportaron de una manera fácil y por lo tanto también el medio de contagio. En ese año, por eso hablo de esta crisis también con propiedad, porque yo me encontraba trabajando, prestando mi servicio social en el servicio de emergencia del Hospital de León, atendiendo a todos los pacientes, independientemente de su orientación política, ideológica. Trabajamos día y noche atendiendo a todos los pacientes, liberales, sandinistas, conservadores y de otras denominaciones. No es la situación que se vivió y que se vive actualmente, en donde hay un fuerte sectarismo a la hora de atender a los pacientes. Los tiempos han cambiado. Lo que me alegró enormemente con la celebración de la gritería fue la gran cantidad de altares llenos de patriotismo, llenos de amor patrio, altares pidiendo paz, justicia, democracia, altares recordando a los presos políticos, altares recordando a nuestros hermanos y hermanas asesinados y asesinadas. Seguro que algunos de ustedes han visto el altar dedicado a la Virgen con más de 500 veladoras. Es impresionante, realmente impresionante. Cada veladora es una vela por un hermano, una hermana asesinada. Muchísimas gracias a todos aquellos que se esforzaron, que se esmeraron por hacer un altar a la Virgen, pero también un altar a la patria, un altar a la paz, un altar a la justicia, un altar a la libertad y un altar a la esperanza de que pronto salgamos de esta pesadilla en la que nos ha metido una familia perversa, una familia vengativa, una familia llena de odio, una familia que no respeta ni las leyes divinas ni las leyes terrenales. Una familia enferma, enferma de poder, enferma de arrogancia, enferma de dinero. Por eso no tienen ningún respeto, ni el más mínimo respeto por la dignidad humana. Muchísimas gracias a todos los nicaragüenses que hicieron esos altares con amor y con patriotismo. El segundo punto que les quiero tocar es que exigimos una Navidad sin presos políticos. Nosotros, un par de décadas, cada tiempo, de manera cíclica, estamos pidiendo libertad para los presos políticos. No es la primera vez que a mí me toca pedir una Navidad sin presos políticos. Queremos una Navidad
sin represión. Queremos una Navidad sin censura. Queremos una Navidad en donde el pueblo de Nicaragua pueda respirar. Los presos políticos nos han enviado una hermosa carta para aquellos que tenemos el privilegio de estar libres, en donde nos desean una feliz Navidad y nos piden y dicen textualmente que el mundo entero no nos olvide y alce sus plegarias. Así que no olvidemos a los presos y las presas políticas que se encuentran de manera injusta en las cárceles, en las argástulas, en las mazmorras del orteguismo. No los olvidemos. Pidamos todos los días y a toda hora por su libertad. Quiero tocarles como tercer punto un tema bastante delicado, y es el tema sobre la presencia de mercenarios de Cuba y Venezuela en Nicaragua. Mucho se ha especulado, algunos incluso lo dudan, pero es una realidad que en Nicaragua hay mercenarios de Venezuela y de Cuba, y ahora incluso de Rusia. Para cuando se dio el levantamiento popular, a Nicaragua llegaron brigadas de Venezuela a reprimir, a asesinar, a perseguir al pueblo nicaragüense. El que dirigía esas brigadas paramilitares era el paramilitar Osvaldo Rivero, alias Cabeza de Mango, un destacado activista y paramilitar chavista que ha participado en innumerables ataques a opositores en Venezuela. En el día se disfraza de periodista y de trabajador social y de comunicador social. Pero en su esencia es un paramilitar violento, agresivo y fanático. Ese señor fue visto en León y fue visto en Managua. En Managua, disfrazado de periodista, y en Managua atacando al UNAM, encapuchado. Mercenarios venezolanos reprimiendo al pueblo de Nicaragua. Eso lo confirmó él mismo, e incluso lo confirmó Diosdado Cabello, el criminal principal. Lo confirmó en uno de sus programas. Dijo que a Nicaragua habían enviado a brigadas para apoyar a la revolución nicaragüense. Brigadas para apoyar a la revolución nicaragüense. Nosotros estamos claros que eran brigadas para reprimir al pueblo de Nicaragua. Tomen nota, orteguistas, traidores y vendepatrias.
Hace poco se dio otra situación. La valiente periodista Lucía Pineda enfrentó a una patrulla de antimotines enfrente del canal 100% Noticias. En la tina de la camioneta habían 3 antimotines de piel oscura que fueron valientemente enfrentados por Lucía Pineda. Estos 3 antimotines no dijeron ni una palabra y uno de ellos se ocultó el rostro. Pero como nosotros tenemos amigos por todos lados, nos confirman que esos 3 personajes, que esos 3 policías son policías cubanos. Escuchen bien, son policías cubanos. Son miembros de las avispas negras y originarios del sector de oriente de Cuba, es decir, de la región de Guantánamo, Bayamo, Las Tunas, Santiago. Porque por razones históricas, esa es una zona culturalmente atrasada. Esa es una zona en donde, por razones agrícolas, se ubicaban a los esclavos. Por eso no es casual que las fuerzas represivas del régimen castrista sean reclutadas de la región oriental de Cuba. Por eso no es casual que Luis Almagro eleve el tono y diga que Cuba es cómplice, es culpable de la represión, de las torturas y de los muertos en Venezuela y Nicaragua. Y el tercer caso, que lo vivimos hace poco, con mucho dolor, es el caso de la rusa, que atacó con ácido sulfúrico al sacerdote Mario Guevara, de 59 años. Lo atacó de una manera atroz, de una manera salvaje, con la intención de deformarle el rostro. El ácido sulfúrico es tan agresivo que le quemó, le desbarató toda la ropa y le produjo lesiones graves. Esta rusa de 24 años, de nombre Elis Leonidovna Gon, habría que preguntarse quién le pagó el pasaje a esta rusa sibérica para convertirse en rusa tropical. ¿Quién la mantenía en Nicaragua? Si no conoce las condiciones en Nicaragua, si no conoce la situación geográfica, la situación política, ¿qué la lleva a hacer a la iglesia donde atacó al sacerdote Mario Guevara? Yo creo que no se necesitan 4 dedos de frente para saber quiénes están detrás de este ataque. No olvidemos que un ataque parecido ya se había dado en un tranque de Sébaco, en donde un fanático sandinista, un fanático orteguista, atacó a tranquistas, a protestantes,
también con ácido sulfúrico. Y fueron como 5 o 6 los tranquistas afectados, con severas lesiones en el rostro y en el cuerpo. Es decir, estas no son acciones aisladas, son acciones que obedecen a un plan, son acciones que obedecen a un comando, porque precisamente la acción de esta rusa se da poco después de que el señor dictador, violador de los derechos humanos, violador de niñas, criminal y corrupto, dijera un discurso virulento en contra de la Iglesia Católica. Esos ataques son planificados en el Carmen, son organizados en el Carmen, son financiados en el Carmen. De eso no cabe duda. Ahora tratan de presentarla como una loca. Siempre acostumbran lo mismo. Siempre se aprovechan de personas que tienen debilidades a determinadas dependencias, al alcohol, a las drogas y al dinero, para manipularlos y manejarlos. Probablemente a esta ciudadana ese ataque se lo pagaron con droga. La trabajaron, la manipularon y le organizaron bien el ataque. Nuestro total repudio a esa acción sucia, asquerosa, llena de odio. Lo importante es que estemos conscientes que detrás de estos ataques hay manos criminales, hay genios del crimen, hay genios del terrorismo. Y esto no es nuevo, y muchos lo saben. Este tipo de ataques ya se han dado en el pasado, en diferentes escenarios, en diferentes ocasiones, con diferentes personajes. Bueno, la sociedad civil, representada por las comisiones de derechos humanos del CENIT y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, denunció fuertemente ante la CIDH todos los abusos que se están cometiendo contra el pueblo de Nicaragua y contra la prensa. La CIDH declaró sin tapujos que en Nicaragua se está imponiendo un estado de terror. En Nicaragua no se está imponiendo un estado de terror. En Nicaragua existe un estado de terror y desde hace mucho tiempo. Desde hace 11 años existe un estado de terror. Solo que está un poco dibujado, un poco matizado, y la propaganda de la dictadura en cierta medida había sido efectiva y había logrado convencer a personajes locales y a personajes en el exterior de que en Nicaragua todo o muchas cosas marchaban muy bien. Pero realmente era simplemente un efecto cosmético
que disfrazaba la verdadera realidad. Desde abril, la dictadura ha mostrado sus garras de una manera brutal, despiadada, inhumana, anticristiana. También hay que destacar la presencia del presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, el doctor Álvaro Leiva, una persona, un nicaragüense, un hermano, que se destacó y puso su vida en peligro para salvar muchas vidas humanas en lo que fue el sector de Masaya. Desgraciadamente, tuvo que abandonar Nicaragua por amenazas de muerte y ahora es un exilado político en Costa Rica. La diáspora nicaragüense en Alemania tuvo el honor de escuchar sus relatos y compartir con él en Berlín, Alemania, el día de hoy. El grupo por la vida, la paz y la democracia, al grupo al que pertenezco, organizó esa actividad. Pudimos escuchar de su viva voz, de un representante de los derechos humanos, no de un político, no de un politiquero, no de un traficante de la información, las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo en Nicaragua. Las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante las protestas. Álvaro Leiva explicó de manera clara y diáfana que su actividad no era una actividad política, no era una actividad ideológica, era una acción humana. Rescatar, salvaguardar vidas humanas, independientemente del partido político o ideología. Como él recalcó, esa es una actividad que realizan desde hace 30 años. Incluso muchos orteguistas, muchos sandinistas, le deben el hecho de haberles salvado la vida, de haberles salvaguardado la vida. Eso es importante que hay que destacarlo. Todos hemos sido testigos que la prensa independiente sigue siendo perseguida, asediada, golpeada, secuestrada, apresada. Sin embargo, los periodistas siguen valientemente informando que es su profesión, que es su deber. Por eso, quiero recordarles a esos valientes periodistas lo que dijera el mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en 1975.
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal fue un periodista comprometido absolutamente, no solo con la liberación del pueblo de Nicaragua, sino comprendió de manera magistral de que toda sociedad necesita un periodismo independiente, un periodismo objetivo, un periodismo investigativo. Y esa es la prueba de fuego que tiene el periodismo actualmente en Nicaragua. Una tarea muy difícil, una tarea muy riesgosa, una tarea que requiere realmente de mucho valor. Decía Pedro Joaquín Chamorro, sin libertad de prensa no hay libertad de conciencia. Sin libertad de prensa no hay libertad de pensamiento. Sin libertad de prensa está disminuido incluso el derecho a la vida. Sin libertad de prensa no hay libertad. Pero la libertad en sí misma, y ese es el gran problema de todos los tiempos, no puede ser una simple ficción jurídica, un concepto semántico, sino que debe tener una existencia social concreta, y de allí que necesite para existir de una activa militancia que ponga todo su esfuerzo y sus 5 sentidos en conquistarla diariamente. Y eso es, en definitiva, lo que debemos ser los periodistas, militantes de la libertad de prensa e información, base fundamental, como he dicho, de todos los derechos de la persona humana. Muchas gracias y hasta la próxima. Pasen muy buenas tardes.